¿Cómo pasó un club de motociclistas, nacido como subcultura rebelde, a convertirse, según reportes, en pieza clave del tráfico global de drogas y hoy en enemigo jurado de las autoridades de Estados Unidos? Informes recientes apuntan a una presunta colaboración entre Los Ángeles de la Muerte y cárteles mexicanos para transportar narcóticos a través de rutas hacia Canadá y el norte de EU. Pero la pregunta es más profunda. ¿Qué ocurre cuando dos imperios del crimen-poder, dinero y miedo, colisionan por el control total de las rutas? Pregunta para ti. Si una alianza nace de la necesidad y no de la confianza, ¿cuánto puede durar antes de autodestruirse? Con las fronteras más vigiladas que nunca, los cárteles comenzaron a buscar aliados que pudieran moverse dentro del sistema sin levantar sospechas. Los Ángeles de la Muerte, con presencia desde California hasta Quebec, ofrecían justo eso: discreción, respeto y una red de rutas probadas por décadas. Su imagen de clubes de motociclistas ocultaba una estructura logística casi perfecta. Los cárteles tenían la mercancía, pero Los Ángeles de la Muerte tenían el camino. A través de talleres, empresas de transporte y negocios de importación, tejieron un circuito invisible entre ambos países. Lo que parecía un envío legal de autopartes o maquinaria podía esconder millones en cargamentos ilícitos. Para los motociclistas, el trato era una oportunidad de oro. Los ingresos superaban todo lo que habían manejado antes y al mismo tiempo, su reputación se fortalecía dentro del bajo mundo. Para los cárteles, significaba acceso directo al norte sin exponerse. Ambos bandos creyeron tener el control. Pero en una alianza basada en dinero y poder, la confianza dura poco. Los cárteles querían dominio, Los Ángeles de la Muerte, respeto. Y fue entonces cuando surgió la duda que lo cambió todo. ¿Quién manda realmente? ¿El que fabrica el producto o el que lo hace llegar al destino final? La ambición fue la chispa que encendió la fractura. Lo que comenzó como una sociedad rentable, pronto se convirtió en una lucha silenciosa por el poder. Los Ángeles de la Muerte habían construido su reputación sobre la independencia, y cualquier intento de control externo era visto como una ofensa directa a su código de honor. Pero los cárteles no estaban dispuestos a compartir el trono. Querían más que rutas, querían dominio total. Los primeros conflictos surgieron por decisiones logísticas, cargamentos desviados, pagos incompletos y rutas alteradas sin permiso. Lo que antes se resolvía con una llamada, terminó con amenazas cifradas y silencios prolongados. Cada movimiento sospechoso era interpretado como traición, y en ese ambiente de paranoia, la desconfianza se volvió la regla. Las pérdidas empezaron a multiplicarse. Vehículos quemados, bodegas vacías y socios desaparecidos fueron señales claras de que la alianza se estaba resquebrajando. Según informes de inteligencia, las represalias entre ambos bandos se extendieron desde Arizona hasta Ontario. Nadie confiaba en nadie, y lo que antes era un negocio conjunto se transformó en una guerra encubierta. El orgullo terminó siendo más peligroso que las balas. Los cárteles creían que el dinero les daba el mando, Los Ángeles de la Muerte que el territorio les pertenecía. Entre dos egos imposibles de domesticar, la pregunta sigue abierta. ¿Puede sobrevivir una alianza donde ambos lados se ven a sí mismos como los verdaderos dueños del poder? La escalada de violencia no pasó desapercibida. Los informes sobre ataques coordinados, fugas millonarias y asesinatos con sello de ejecución encendieron las alarmas en Washington. Fue entonces cuando ICE y la DEA unieron fuerzas para ejecutar una serie de operativos conjuntos en ciudades clave como Chicago, Phoenix y Buffalo. Lugares donde las redes de distribución
se entrelazaban con empresas legales y rutas interestatales. Lo que comenzó como una operación antidroga se transformó en un despliegue nacional de inteligencia. Detrás de cada arresto había una estructura más grande, invisible, protegida por sistemas financieros y contactos dentro de instituciones locales. Ante ese escenario, las autoridades recurrieron a unidades tácticas con entrenamiento militar, buscando cortar de raíz lo que ya se consideraba una amenaza transnacional. Por primera vez, las líneas entre seguridad nacional y combate interno empezaron a borrarse. Drones, rastreo satelital y tecnología de guerra electrónica fueron utilizados dentro del propio territorio estadounidense, una medida que muchos calificaron como extrema. Pero para otros, era el único modo de detener a organizaciones que operaban como ejércitos privados, con jerarquías, códigos y armamento de nivel militar. Aún así, la polémica persiste. ¿Hasta qué punto puede un gobierno usar tácticas de guerra en su propio suelo sin cruzar el límite de la libertad? ¿Debe un Estado protegerse a cualquier costo? ¿O existe una línea que, si se cruza, convierte la justicia en control? La guerra moderna ya no se pelea con fusiles en la calle, sino con camiones en movimiento y contratos legales. Los ángeles de la muerte comprendieron que el verdadero poder no estaba en dominar un barrio, sino en controlar los puntos de tránsito, puertos, almacenes y autopistas donde se decide qué entra y qué sale del país. Su estructura se profesionalizó al punto de parecer una empresa de logística, con jerarquías, rutas fijas y cobertura financiera que enmascaraba cada envío bajo la apariencia de comercio legítimo. Mientras tanto, los cárteles entendieron que podían ganar sin disparar un solo tiro. Bastaba con infiltrar compañías reales, invertir en transporte y camuflar sus operaciones dentro de la economía formal. Muchas de estas empresas funcionaban de día como negocios legales, pero de noche se convertían en engranajes de una maquinaria criminal que cruzaba fronteras y facturaba millones sin dejar rastros visibles. El resultado fue un sistema tan complejo que ni siquiera los expertos podían diferenciar un contenedor limpio de uno contaminado. Los mismos puertos que recibían productos tecnológicos o alimentos también escondían sustancias ilícitas en compartimentos imposibles de detectar. En ese nuevo escenario, la economía y el crimen se volvieron socios involuntarios, compartiendo los mismos canales, bancos y rutas. La pregunta se volvió inevitable: ¿cómo detener un enemigo que se esconde dentro del propio sistema financiero? Si las rutas del comercio mundial ya no distinguen entre lo legal y lo ilegal, ¿quién controla realmente el motor de la economía, los empresarios o los criminales? El fentanilo no solo transformó el mercado de las drogas, sino también el concepto de poder dentro del crimen organizado. Su producción no requiere plantaciones ni grandes extensiones de tierra. Basta con un laboratorio oculto, conocimiento químico y una red de transporte eficiente. Esa simplicidad convirtió al fentanilo en la nueva moneda del poder, una sustancia capaz de generar fortunas con solo microgramos y de alterar por completo las estructuras criminales tradicionales. Los cárteles vieron en él una oportunidad única, bajo costo, alta demanda y distribución casi invisible. Pero quienes aseguraban su llegada al consumidor eran los ángeles de la muerte, con sus rutas impenetrables y su red de camiones, talleres y conductores, infiltrados en el comercio legítimo. La unión entre ambos fue tan rentable que superó el modelo clásico de tráfico. Ya no se trataba de contrabando, sino de cadena de suministro industrial. Con la digitalización del crimen, nació una nueva generación: los ángeles digitales.
Ya no usan chaquetas de cuero ni motocicletas, operan desde portátiles cifradas, gestionan pagos en criptomonedas y negocian en la Darknet sin jamás mostrarse en persona. Para ellos, el negocio no es territorio, es algoritmo. Lo que antes exigía fuerza y control físico, ahora depende de servidores, códigos y billeteras digitales imposibles de rastrear. La frontera entre crimen y tecnología se ha vuelto difusa. Plataformas, mensajería encriptada y transferencias virtuales sustituyeron las viejas reuniones clandestinas. Estamos frente a la uberización del narcotráfico, donde cada clic reemplaza un disparo y el crimen se administra como una empresa tecnológica global. Lo que empezó como una alianza por conveniencia terminó convirtiéndose en una amenaza continental. Los ángeles de la muerte y los cárteles ya no son simples socios. Son estructuras que se imitan, se infiltran y se destruyen entre sí. Y mientras las autoridades intentan contener el caos, la verdadera batalla se libra en silencio. La de la información, la tecnología y la adicción. Tu opinión importa. ¿Crees que una alianza basada en poder, paranoia y dinero puede sobrevivir cuando el Estado la declara una amenaza nacional? Llamado a la acción. Si te impactó esta historia, suscríbete, deja tu like y comparte este video. Comenta qué parte te sorprendió más y qué caso quieres que investiguemos en el próximo episodio. Porque en este canal, detrás de cada crimen, siempre hay una verdad que alguien intenta ocultar.